¿Qué tal, amigos de Casa Granada? Pues bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio. Ahorita estoy con David para platicarles el día de hoy un tema preocupante y un poquito sensible en lo que es la República Mexicana y a nivel estatal. Precisamente me refiero al tema restaurantero. Si bien estos días ha sido un tema de mucho que hablar, por ejemplo, a finales del año 2020 la Canirac mencionaba precisamente que al terminar el 2020 se iba a hacer el cierre de 122,000 restaurantes, casi llevándose 450,000 empleos, casi el 40% de los 2 millones de empleos que se reportaron a inicios del 2020. Es un tema de mucho que hablar. De hecho, hace unos días la presidenta de la Canirac en Guanajuato nos platicaba que ya son 1,200 millones de pesos en pérdidas en cuestión económica, lo que se ha llevado la pandemia. Y pues bueno, el día de hoy, para platicar de este tema, traemos a un gran invitado, Alejandro, presidente de la Canirac a nivel estatal aquí en el estado de Michoacán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, David, por invitarme, y aquí a la orden, encantado de estar en su lugar. No, hombre, gracias por, más bien, un gustazo, Alex, por que te hayas venido a este espacio y que nos acompañes. No, muchas gracias, aquí encantado de conocer Casa Granada. Excelente, Alex. Pues amigos, vamos a arrancar con este temita que yo creo que a muchos les va a parecer bastante interesante. Pero antes de eso, Alex, ¿por qué nos cuentas entonces un poquito? A ver, yo sé, ahorita ya vas de salida, este año 2021 ya vas de salida entregando ya es la presidencia. 3 años en el cargo como presidente, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Platícanos un poquito, ahora sí que toda tu experiencia laboral, tus mismos negocios que has formado, cuéntanos un poquito de ti para que la gente pues que no te conoce, te conozcan, Alex. Ok, pues bueno, pues desde muy joven soy licenciado, soy Alejandro Hernández Torres, soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad en el área de finanzas por la Universidad Latina de América. Más sin embargo, en mi juventud también me desarrollé gustos por la música, soy músico también de profesión. Órale. Estuve por ahí rolando con una banda de rock and roll muchos años. Lo platico por conversar un poquito de las locuras que de repente nos lleva a las artes y que te motiva también a encadenar proyectos productivos. Después de haber terminado la universidad, comienzo con algunos proyectos con mi socio Jorge. Empezamos por ahí negocios, algunos los conocieron, la maltería hace ya algunos años. Ahora, actualmente, después de 17 años, tenemos también lo que es una cadena de tabernas inglesas que se llama Porter, algunos la conocerán. Algunos otros proyectos, centros nocturnos, discotecas. Hemos tenido también restaurantes de carne en su jugo. Hemos pasado por varios procesos de aprendizaje también, desarrollando proyectos. Y pues bueno, sí, el aprendizaje es constante. Yo creo que uno nunca debe dejar de aprender, nunca debe de dejar de estudiar. Hice un diplomado de Administración Restaurantera con la Universidad La Salle hace algunos 8 años. Y es cuando empiezo a incursionar también en el tema y conozco el tema de Canirac. Me invitan hace 8 años a participar en mesas directivas de esta cámara, en ese entonces con el presidente Gilberto Morelos, que estaba en turno. Empiezo a conocer buenos amigos, a desarrollar pláticas, desayunos, a encadenar estrategias, comunicar con la gente un poquito de lo que hacemos y más bien escucharlos también, qué es lo que queremos hacer como sector empresarial. Hace 3 años, es correcto, me otorgan este cargo, esta representación, que es un gran compromiso, es un cargo honorífico en el cual tienes que representar y hacer la gestión entre el sector, ser la voz ante el gobierno, ante las instituciones, ante el sector privado. Y pues bueno, al final del día soy un empresario que tiene esa voz hoy nada más, y tratamos de representar de la mejor manera en pro de buscar beneficios y las mejores condiciones para el sector restaurantero, y siempre sin dejar de lado pues tu parte empresarial, tus negocios, porque es a donde nos debemos, es de donde nos mantenemos. Y pues bueno, también en el tema familiar, soy padre de familia,
2 hijos, un hijo y una hija, y junto con mi esposa, pues ahí también yo creo que es algo importante, porque la casa, la familia, es un núcleo que también debemos de cuidar, y es donde el día a día también hay que invertirle espacio, tiempo, cariño, y lo menciono porque es algo que te mantiene vivo, ¿no? Como persona, y que te potencializa a hacer todos tus proyectos. Y bueno, en resumidas partes, un poquito de lo que es hoy Alejandro, y muy agradecido porque sí, ya estamos en un proceso final de la etapa de Canirac, donde se han encontrado situaciones, problemáticas, sobre todo este año con la pandemia, y que hemos tratado de desarrollar, escuchar estrategias. Ha sido complicado, y no solo la pandemia, sino cómo generamos condiciones adecuadas para todo el sector empresarial. Y pues bueno, esperando que esto salga lo más pronto posible, y también el tiempo y a ver en dónde nos pone como personas, ¿no? Seguiremos trabajando en pro de nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Oye, Alejandro, platícanos un poco. El 2020, de alguna manera, en marzo pensábamos que de alguna manera esto del COVID, algunos pensaban que iba a terminar en junio, posteriormente nos decían que en diciembre. Cuéntanos un poco, ¿qué se ha comentado dentro de la Canirac? ¿Qué pinta tiene este 2021 que se viene? ¿Será un año donde de alguna manera podremos ver ya luz a que se termine esta cuestión de la pandemia, o vamos a seguir con un panorama que pinta muchas veces negro para varios restauranteros a nivel nacional? Ok, ha sido muy interesante primero señalar que a través de Canirac hemos logrado mejorar esta comunicación que ya existía, pero a través de la pandemia, a través de cuando surgen las necesidades, los problemas, y repito la palabra ahorita, la incertidumbre de este tema de cuándo podremos regularizar muchas cosas, ha mejorado la comunicación, y somos 80 delegaciones en el país, en el cual se abre un abanico muy interesante, porque de viva voz tenemos la información de lo que sucede en Tijuana, en Monterrey, en el centro del país, en el sureste, y son situaciones muy similares pero muy diversas también, o cómo las afrontamos. Más a tu pregunta, ¿qué es lo que se dice? Pues primero que las estrategias, a lo mejor juzgándolas, hoy después de 11 meses nos preguntamos si han sido las correctas, si han sido las incorrectas, pero más sin embargo el tema hoy a nuestros negocios es que esperamos que hacia los meses de agosto, septiembre, podríamos encontrar un repunte de nuestras ventas y una situación medianamente normal en la cual podamos comenzar a reoperar de manera tradicional nuestros negocios. ¿Y a qué me refiero? Que no va a ser la recuperación absoluta, sino que ya vamos a encontrar mecanismos que nos permitan seguir encadenando proyectos productivos, la capacidad inventiva, porque hoy estamos limitados a cuidar sobre todo cómo nos mantenemos operables, cómo aplicamos los reglamentos para poder abrir, cómo aplicamos para estar dentro de los horarios, cómo aplicamos para estar dentro de los protocolos. Entonces, contestando un poquito de la proyección que tenemos hoy a nivel nacional, es un poquito en esas fechas. Ahí, bueno, algo referente en ese tema que a mí me llama mucho la atención, porque ahorita, por ejemplo, ya estamos viendo una posible salida, la posible luz al final del túnel de que esto termine, pero esto es para la gente que todavía sigue en pie en cuestión del negocio, porque si nos vamos tanto para atrás a lo que fue el año pasado, 2020, bueno, empieza, si no mal recuerdo, empieza todo fíjate, en nuestro caso el 23 de marzo fue el último día que nosotros abrimos aquí. Empieza, no es cierto, el 22 de marzo, el 23 ya amanecemos cerrados. ¿Por qué? Llega la pandemia, pasa esta situación. ¿Cuántos negocios ya de los aquí registrados ya no salieron del 2020? Porque muchos se quedaron. Ahorita realmente los que estamos tratando de sabes de quien pueda, de subsistir, ya, que tuvieron que transformarse para bastante poder... Y fue, pues, afectó a muchísimos. ¿Cuál es el porcentaje real de los que aquí, por lo menos en Morelia o en Michoacán, más bien en Michoacán, tuvieron que cerrar sus puertas? Pues mira, es un poco incierto este número, porque muchos están en un proceso de quiebre o cerrados temporalmente.
Pero ya definitivamente, y es correcto, tú hablas en un principio, los números hablan de que perdimos cerca de un tercio del valor de la industria. Un 33, un 35% de negocios cerraron sus puertas, traspasaron sus negocios, transformaron su manera principal de vender, cambiaron de giro. Y pues significa que aunque sea el que se quedó abierto, digo, no significa que se sobrevivió ya de alguna manera, sino también perdió un tercio del patrimonio, tuvo que vender patrimonio, tuvo que dejar negocios, o sea, si tenías, y en todos los niveles, ¿no? Desde el más pequeño que dice, pues sabes que yo tuve que cerrar el negocio, tuve que vender un refrigerador, no alcancé para pagar la luz, y el más grande que tenía 3,000 restaurantes, pues tuvo que cerrar 1,000. Digo, ahí hay casos también muy clavados, ¿no? Entonces, en todos los tamaños fue esta afectación, perdiendo este gran número de empleos. Yo te puedo hablar un poquito en Morelia, que es un dato que tenemos. Cerca de 350 negocios del sector de alimentos y bebidas cerraron sus puertas. Alrededor de 350. 350. Esos cerraron definitivamente. Hubo otro sector que estuvo transformándose, que bueno, hablaremos ahorita también de estrategias, cómo adaptamos y adoptamos nuevas tecnologías, repito, para mantenernos operables. Y un reconocimiento también a todo el empresariado, porque hoy después de 10 meses, 3 meses de haber cerrado completamente, hoy ya 2 meses bueno, 10 meses de restricciones, unas más fuertes, un tiempo un poco menos. Yo no conozco un negocio que me diga, hoy sabes que puedo mantener cuando no puedo abrir. Hay que adaptarse, ¿no? A final de cuentas, y creo que vamos, lo más importante, muchas veces criticamos las decisiones, las acciones de gobierno, que obviamente son relevantes porque son las coercitivas, pero lo relevante es que perdimos lo más difícil de recuperar, la confianza de la gente. Para mucho sector, el consumo, hoy salir a un restaurante tradicional, a un centro comercial, a un restaurante que te vende una experiencia de mantel largo, ya no es la misma confianza para ir a algunos de estos lugares. Y la afectación cada vez más grande entre la urbe también es más poblada, ¿no? Los casos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde el valor se ha perdido mucho más y difícilmente la sociedad está regresando, o a cuentagotas está regresando a hacer estos consumos. Y estas sobremesas también que nosotros conocemos, la restaurantería, y la sobremesa es un tema muy importante para generar una venta. Es un poquito de las afectaciones, y bueno, puedo hablar la otra que es la más importante, creo yo, que es la pérdida de capacidad empleadora. Totalmente. El sector de alimentos y bebidas es el principal empleador de este país. Sí, sin duda. 56% de estos empleos son para mujeres, y mayormente autoempleo. También señalar que el 68% viene de un sector informal. ¿A qué me refiero? Que esto es algo cultural, que somos las personas que somos como pueblo que salimos y ponemos unos elotes afuera de la casa, vendemos unos sándwiches. Buscamos, a eso me refiero con el autoempleo, que buscamos la manera de llevar un sustento a la casa. Y también la industria de alimentos y bebidas. No hay que darle la espalda, es un segmento muy importante, mayoritario. Entonces, también se ha perdido esa capacidad. ¿Por qué? Sobre todo está muy relacionado con el tema de las escuelas. Las escuelas tienen un desarrollo importantísimo para la dinámica tradicional que vivíamos. Hoy al no tener estas escuelas llenas, estos estudiantes instalados en la ciudad, rondando por las mismas instituciones, en las universidades mismas, todo este segmento también se ha visto afectado. Entonces, regreso al tema que ha generado un problema de desempleo, falta de autoempleo, a través de no generar estos recursos económicos tan importantes en la vida cotidiana de las personas y que mantienen muchas familias. Y hoy podemos hablar de meseros, garroteros, valet parking, que hoy no están percibiendo. Recordemos también que el principal ingreso del personal de servicios, en la mayoría de los casos, se compone de la propina, de un salario. Y hoy al brincar esos puentes, que también al rato podemos hablar del delivery y todo eso, estamos afectando esta cadena. También decir que creemos que no es culpa de una persona, que no es culpa de un gobierno,
y hay que entenderlo como tal y hay que tratar de llevarlo adelante porque esta afectación no es de Morelia, no es de Michoacán, es del mundo, al final de cuentas. Yo creo que tomas o sea, mencionas un punto muy importante. Como decimos, el papel del gobierno siempre va a ser importante por el tema a lo mejor de algunas restricciones, pero finalmente vamos a lo mismo. O sea, yo creo que también precisamente como dices, es importante elogiar también al empresario. 10 meses no es nada sencillo, sino es que más. Y yo creo que más bien esto también es un momento en el que precisamente nos toca a nosotros también, ya a veces, por ejemplo, podemos criticar también al gobierno, pero también no es un tema sencillo, porque ahí es un choque precisamente entre la cuestión de salud y entre la cuestión económica. Y como dices, también a nosotros como ciudadanos nos toca ver qué podemos hacer para evolucionar, y nosotros como empresarios, qué estructura, en caso de que no estemos aptos para este tipo de situaciones, cómo podemos modificar de manera que podamos sobrevivir a esta nueva normalidad, como lo dicen, porque finalmente yo creo, y eso es un tema muy importante, yo creo que finalmente regresar a esos días de antes es muy complicado. Yo creo que el consumidor el día de hoy, yo creo que de alguna manera ha agarrado cierto miedo, que de alguna manera va a ser un poquito complicado y va a tomar algunos años volver a recuperar. Pero fíjate que hay un tema muy importante en cuanto a, por ejemplo, el papel del gobierno. Ahorita en cuestiones de, por ejemplo, en Ciudad de México, en la parte centro del país, ya ha habido cadenas muy importantes que de alguna manera, ya ves este nuevo movimiento que dicen, el de abrir o morir. ¿Qué está pasando allá? Porque de alguna manera, pues ya hay algunos negocios que de alguna, o sea, por ejemplo, sobre todo el tipo de negocios que va más centrado en cuanto a las experiencias, porque también están los negocios como más que centrados en delivery, que de alguna manera su estructura les permite sobrevivir, pero por el otro lado, la cuestión de cerrar negocios, sobre todo, por ejemplo, a mí aquí en lo que es el estado de Michoacán, los domingos, o inclusive los bares, que no se permite abrir de las 7 de la tarde en adelante, de 6 de la tarde en adelante en otros estados, pues deja mucho que hablar, porque de alguna manera, como bien mencionabas, o sea, es un tema que de alguna manera hay que ver también si las acciones del gobierno han sido las adecuadas, porque finalmente estás atacando al sector que de alguna manera más genera empleos. No sé qué esté pasando realmente, o sea, en el centro del país, ¿cómo ves la situación con ese movimiento de el abrir o morir? Yo creo que ha habido muchos movimientos, muchas acciones, y creo que me voy desde un principio. ¿Qué hacemos en Canirac? ¿Qué hemos hecho para ayudar a esto, ¿no? A partir de abril del año pasado se implementó, se trabajó gracias a Daniela Mijares y un equipo ahí con Germán González a nivel nacional, el tema de Mesa Segura. Mesa Segura es un documento de protocolos que hoy ya conocemos y se nos hacen muy comunes, pero no existían y no conocíamos la pandemia. Entonces, Canirac empieza a desarrollar todo este tema de cómo aplicamos nuevamente una disciplina sanitaria en nuestras cocinas y nuestros comedores. Ojo, no significa que no lo hiciéramos antes. Los restaurantes siempre hemos estado preocupados por la asepsia, la limpieza, la desinfección, el manejo de alimentos. Pero ahora es cómo lo hacemos con nuevos químicos, con mejores procesos, con documentación del mismo. Entonces, y con una visión más humana. Porque antes nos preocupábamos mucho por los alimentos y ahora nos preocupamos más por las personas. Sin dejar de lado los alimentos, claramente. Entonces, ¿qué hicimos en Canirac? Se desarrolló este protocolo, se presentó ante la Secretaría de Salud a nivel nacional, la Secretaría de Salud a nivel federal lo aprueba y lo adopta, lo baja a los estados, y los protocolos que hoy conocemos vienen a partir de Canirac Nacional. Entonces se han ido ajustando de alguna manera. Entonces nos vamos a comunicar a todas las delegaciones cómo lo tenemos que ir aplicando, cómo tenemos que ir implementando. Y otra vez el reconocimiento a los empresarios, porque es como nuevamente invertir, aunque venías de 3 meses para que no habías tenido ingresos, a volver a poner el tema de los tapetes, los cubrebocas, las caretas,
manejo de líquidos, control de ingresos, códigos QR, pago con tarjetas que no las compartas, los protocolos de servicio con el mesero, las mesas sanitizadas, las sillas sanitizadas, bueno, un sinfín, limitar los espacios de juegos para los niños, en el tema de los alimentos no utilizar manteles de tela, el utilizar bolsas para los cubiertos, y se me van muchas cosas ahí. Pero algo más importante es que partimos de cuidar primero a nuestro personal, porque si no cuidamos primero a nuestro personal, nos quedamos sin negocio. O sea, si no cuidamos al personal de que no se contagie, de que no se contamine, de que pueda tener la certeza de llegar a un espacio de trabajo y trabaje con seguridad, se nos acaban los negocios. Entonces yo creo que es una parte importante del protocolo. Muchas veces pensábamos que el cliente primero el personal para después trasladarlo hacia el cliente, cuidar las rutinas de trabajo, quién está trabajando en qué horarios con quién, y capacitarlos, que ha sido lo más difícil. Comunicarnos con nuestro personal, porque la mayoría de los contagios no están en los restaurantes, sino están en la movilidad que tenemos, tanto el personal como nosotros mismos, en un traslado hacia nuestros centros de trabajo, el personal que se traslada en un transporte público, que está esperando en una parada de camión o de lo que sea, es donde hay un riesgo más alto. Entonces también cómo darles condiciones y repito, ser más humanos a generar estas estrategias que nos solucionen el no contaminar tanto. Bueno, a partir de cámara desarrollamos esto y seguimos comunicando y empezamos un diálogo constante con las autoridades. Después puedo hablar de muchas estrategias que a lo largo de un año, en las económicas, hablando ya en Michoacán, estuvimos compartiendo el tema de créditos a través del gobierno del estado por el plan emergente que presentó la Secretaría de Desarrollo Económico, de algunos créditos. No todos eran aptos para tomarlos, de hecho hay algunos todavía, si alguien está interesado. Son pequeños créditos, pero creo que importante la ayuda a subsanar un poco el tema de las pérdidas y generar esa gasolina que a veces necesitábamos para volver a abrir el negocio. Pero es que ahí, perdón por interrumpir, ahí pasa un detalle. Digo, hablando de créditos, por ejemplo, es bueno el apoyo, pero, por ejemplo, vamos, se abrió, por ejemplo, este crédito, este apoyo de 25,000 pesos a restauranteros. Cosa que por parte del gobierno federal. Es por parte del gobierno federal. Por parte del gobierno federal. Del seguro social. Totalmente. Pero vamos a lo mismo. 25,000 pesos que, pues, digo, que en este caso te regala el gobierno y que te vienen muy bien. Pero es que vamos, en ciertos aspectos te sientes que ya, o sea, que hasta el mismo gobierno lo rebasó esta cosa de la pandemia. Porque vamos a ser sinceros, ¿cuánto te duran 25,000 pesos para...? Y como mencionabas también, no todos son aptos. ¿Qué te pasó a ti? Bueno, es que sí, o sea, y es una situación interesante, y de hecho yo creo que ahí hasta faltó mencionar algo porque es real esta situación. Y como dice Juan Pablo, vamos a ser sinceros, no solamente es como tú dices, el comprar los tapetes, el comprar los nuevos productos, o sea, es todo lo que comentaste, que es la estructura para poder reabrir, pero más aparte, el volver a comprar tus insumos fue un gasto mayor. Reactivar el negocio es porque complicado. tienes que reactivarlo. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa? La cerveza, los destilados, el vino, no tienes problema, ¿no? Se almacena. Pero todo lo que son alimentos, todos los perecederos, la carne, el marisco, las verduras, las frutas, lácteos, etcétera, todo eso, bueno, a experiencia literal que a nosotros nos pasó fue, llega la pandemia y pues obviamente a todos nuestros chicos saben que vamos a repartirlo. Esto no lo vamos a almacenar, no se puede guardar, vamos a repartirlo, llévenlo a sus hogares, vamos a tratar de pasar esta situación. Nosotros, por ejemplo, aquí es una experiencia totalmente nuestra que yo creo que mucha gente también la vivió con negocios. Pues nosotros sí nos aventamos pagando un mes todavía de sueldo, pero mira, un mes y medio se hubiera podido, pero ya una situación ya muy forzada, ya lastimando, sangrando mucho.
Ya después de eso ya se vea muy complicado el panorama. Entonces, pues cuando se vuelve a trabajar es volver a reactivar, no solamente con la compra de todo esto, sino con todos los insumos. Sí, no es nada más abrir para cortina. volver a reactivar. Pasa algo interesante. Yo acababa de hacer un cambio en el seguro social de una persona que ya no estaba con nosotros. Entonces me dice el gobierno, no eres apto. ¿Por qué? Porque en febrero cambiaste tu situación del seguro social a las personas que tenías. Y yo, pues sí, o sea, pero no fue por una situación de no querer tenerlo o sí querer tenerlo, sino simplemente fue una persona que dejó de laborar aquí porque consiguió otra oportunidad fuera del estado, se fue a otro lado y pues yo tuve que hacer este cambio. No fui apto para ese crédito, no hay ningún problema, seguimos, buscamos la otra manera y salen también los créditos estatales, los que estaban ofreciendo dentro del estado, pero pues fue muy complicado, realmente yo creo que ahí tú nos puedes saber más el panorama a nosotros y presumiendo que te puedo decir que llevamos una cuestión financiera bastante sana en nuestras cuentas, cómo se manejan pues sí, el haber tenido a lo los mejor las créditos, reservas, todo. no había una situación por la que nos lo pudieran negar y realmente fue una respuesta un poco absurda la que me dieron cuando no me lo pudieron otorgar, que digo, me quiero abstener ahorita de comentarla, pero sí fue una respuesta que dices, oye, esto no tiene lógica, ¿no? Entonces, realmente dentro de esos créditos que se están otorgando, Alejandro, y digo, yo creo que eso no tiene nada de malo, también hay que ser sinceros con la sociedad y entre nosotros mismos, porque es una realidad que está pasando. Y como tú dices, yo no le echo la culpa al gobierno ni a la gente, la realidad es que la culpa es de todos, porque en mi opinión creo que se ha dado se va a poder implementar de otra forma tal vez el poder trabajar o el poder laborar bajo esta situación, pero ahí es donde yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo ves los reglamentos que se dieron para poder trabajar por parte de gobierno? ¿Tú los ves? El de la gente me queda claro, eso es otro un tema, pero el de gobierno, así específicamente gobierno, ¿tú lo ves bien o lo viste con fallas? ¿Te refieres a lo actual? Desde el 2020 y ahorita lo actual, porque de hecho, si me preguntas en lo personal, creo que fue más factible como nos dejaron trabajar en el 2020 a como ahorita nos están limitando. Ok. Bueno, nada más quiero complementar el tema de los créditos. Es correcto, iba hacia allá, fue muy difícil acceder a ellos. O sea, era plantear un panorama de lo que estaba sucediendo y que muy difícilmente el sector podía accesar a ellos. Entonces encontramos un tema de que la gente estuvo empezando a pedir dinero de otras maneras, a vender propiedades, a vender vehículos, para todo esto de poder abrir, porque ha sido muy difícil el poder abrir, como mencionas, desde pagar la luz, pagar el agua, volver a llenar el refri de cerveza, los congeladores de carne y la gente misma. Ha sido un esfuerzo tremendo. Sí, complementando el tema de las restricciones, yo creo que el gobierno pues ha tenido una responsabilidad relevante en este tema. ¿Cuál ha sido el mayor temor del gobierno? Tener los hospitales llenos y tener a gente afuera de ellos y tener que ser un factor decisivo de entre la vida y la muerte de las personas. Yo creo que a nadie le gustaría estar en esa posición de entrada. Tendríamos que juzgar muchos temas de las capacidades hospitalarias que tenemos en México, que yo creo que más que entrar en una crítica, que seguramente encontraremos corrupción, deficiencia, muchas cosas, no estábamos listos como país. Yo creo que ningún país. Entonces el gobierno toma medidas drásticas que yo creo que no vienen de la cabeza nada más de alguien, vienen de una recomendación a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud al decretar que esto era una pandemia y restringen en los temas de movilidad. Estamos hablando desde el principio. Eso nos lleva hoy, después de 11 meses, juzgar que tal vez no fueron las más adecuadas, o tal vez no fueron en los tiempos, o tal vez se
se pudieron mejorar, y yo creo que eso todavía vamos a hablar 10, 15 años de qué fue lo correcto, qué fue lo incorrecto. También tenemos que hablar que estamos hablando de un tema de salud y un tema de vidas, y que habría que hacer lo mejor y todo lo posible para ayudar a este tema. Claro. Entonces, yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Obviamente no estoy de acuerdo con muchas situaciones, sobre todo de injusticia hacia las decisiones en las restricciones, cuando somos un pueblo polarizado entre la informalidad, lo formal, a quién sí puedo apretarle, a quién no. Pero no me gusta juzgar el tema de las decisiones de las restricciones del gobierno, porque lo han hecho a fuerza, en un sentido de mejorar, o bueno, de evitar las muertes de las personas. Entonces yo creo que es un tema complejo, donde sí me gustaría remarcarlo más, pues es que en esta desigualdad, si recuerdan, les hablaba que el 68% de nuestro sector está en la informalidad, pues ese otro 32% que estamos en una formalidad, pues es al que sí nos están restringiendo, con horarios, con protocolos. ¿Y por qué a ese informal no? Porque no no es cautivo, no tiene una licencia, no tiene una manera coercitible de imponerle las cosas o ser punibles hacia sanciones. Claro. Entonces ahí donde sí hay un sentimiento de que las decisiones restrictivas son injustas. Recordemos en el primer confinamiento, que fueron casi 3 meses, donde todo estaba cerrado, pues no había tanto ese sentimiento de injusticia, porque todo estaba cerrado, porque todo era un confinamiento, porque había este comportamiento social adecuado y con temor a lo desconocido. Ahora las nuevas restricciones pues nos dicen que cerremos un restaurante, que cerremos un bar, pero pues ahorita podemos ir a un tianguis, podemos ir al cine, podemos volar, podemos ir a vacacionar a Cancún. Entonces, ¿y por qué mi restaurante y por qué un bar tiene que estar cerrado? Repito, sabemos el por qué también, no se trata de ser radicales, sino es ahí donde entra este sentimiento de que a lo mejor no ha sido lo más justo y no han sido los tiempos adecuados. Hablamos mucho de los restaurantes y vamos de la mano también con la vida nocturna un poquito, con el tema de los bares, la diversión, el esparcimiento, que muchos lo satanizan por el tema del alcohol, Claro. que es el tema que, bueno, mira, aquí tenemos mezcalito, ya no voy a decir más, porque nos están escuchando y no estamos tomando agua. Es parte de una cultura, no es, obviamente con moderación y con responsabilidad, pero hoy está limitado el tema del esparcimiento, cuando psicológicamente hoy nuestro pueblo necesita todo ese esparcimiento, porque estamos en casa. Ya ha sido impresionante ver hasta las mismas mamás, a los hijos confinados en casa, a los abuelos que no les permiten salir. Y no se trata de salir a tomar una copa nada más, sino se trata de salir a conversar, se trata de salir a despejar la mente. Obviamente tenemos que hacerlo de manera responsable. Entonces en estos temas de la vida nocturna se ha visto mucho más restringido. Les digo, está comprobado y hasta burlas aire que pues el COVID sale más de noche o que si no. Pero es un tema de la movilidad. Entonces generamos una discusión enorme de qué está correcto, que si son justas las restricciones, si son adecuadas. Yo creo que no hay una medida radical hacia lo correcto o lo incorrecto, siempre y cuando estemos privilegiando hoy los temas de salud, pero que no olvidemos que hoy también tenemos un enfermo en casa que se llaman los negocios, que hoy los negocios también necesitan esa inyección de salud, que puede ser económica, puede ser de recursos humanos, puede ser de la misma gente. Entonces es ahí donde podemos criticar que las decisiones y los apoyos en este tipo de gobiernos se han tomado decisiones restrictivas de primer mundo, que es a donde voy. Yo creo que no es malo, pero no estamos en primer mundo y no tenemos los apoyos de primer mundo, entonces es ahí donde creamos este conflicto. Y ahí nos lleva al tema de cómo tenemos que ir evolucionando, porque pues vamos a ver todavía en un tiempo con estos temas de pandemia, y si no nos adaptamos y adoptamos nuevas tecnologías, nuevas estrategias, pues nos vamos a quedar en el camino, ¿no? Porque esto va a trascender, ha cambiado la cultura, ha cambiado la forma de convivencia, hábitos de consumo, yo creo que familiarmente también hoy a nuestros hijos esta coyuntura les va a hacer
muchas cosas diferentes en el futuro. Claro. Fíjate que yo estoy en la opinión de no critico al gobierno. Para darme mejor a explicar. Perdón, a entender. Para darme mejor a entender. Es una situación sin antecedente histórico, lo que acaba de pasar. Nunca habíamos vivido algo así. Por lo menos en este siglo no lo habíamos pasado. Por 50 años, 60, 80 años para atrás, 100 años para atrás, nuestros abuelos yo creo que nunca habían vivido tampoco una situación así, mucho más para atrás. Y pues sí, es algo sin antecedentes. Entonces estoy de acuerdo que fue un poco complicado. Se supone que ha habido que los países del primer mundo, la OMC, todas las organizaciones que están en conjunto con ella, han hecho planes, han hecho simulacros para cuando pasara algo como esto. Bueno, países del primer mundo ni siquiera lo pudieron contener. Me queda claro que pues aquí en el país pues también se iba a complicar mucho la cosa. No critico al gobierno por eso, porque efectivamente pues no estábamos preparados y nunca estuvimos preparados para una situación así, y aún así creo que al principio se conllevó de una buena manera. Decía la gente, es que enciérrense en su casa, si tampoco puedes parar, tampoco puedes movilizar, es imposible movilizar todo, simplemente porque deja de pasar el de la basura, se hacen puntos de infección porque la basura nadie va a pasar por ella y la vas a tener y se hacen puntos de infección y pues no puedes paralizar todo, pero por lo menos sí un 80%, un 85% de las actividades pues no esenciales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las decisiones que ha tomado el gobierno, yo pienso, y no sé qué tan equivocado puedo estar. Yo creo que no han sido malas en su totalidad, pero sí ha habido también decisiones que dices, oye, si te está costando trabajo tu gobierno poder planificar algo correcto para no afectar la economía de los demás, busca a un sector jóvenes con nuevas ideas de innovación o algo por el estilo que pueda ayudarlos para poder generar flujos de economía en los negocios que están siendo afectados. Porque bien lo dices, los bares, ok, estamos satanizando el tema del alcohol porque es donde se junta la gente, no respeta y pues al final no existe su sana distancia, ¿no? Muy diferente en un restaurante, que en un restaurante pues simplemente lo que se manejó al principio, las mesas, podías tener nada más creo que primero el 25% de tu afuero, luego el 50% y así nos fuimos. Pero puede haber más distancia, así es diferente, pues comida, bebida, y no se daña tanto el flujo como en un bar, pero aún así hay maneras en las que los bares podrían estar trabajando. Voy a poner un ejemplo y todos lo vemos y yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Dicen, cerramos a las 7 y el domingo no se abre nada. Ok, perfecto. Pongo un ejemplo, lunes a viernes lunes a sábado está cerrando todas las 7. Dicen, prepárate, ok, pero hay veces que hay gente que entra del trabajo de las 7 de la noche en este caso, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces sale y no hay una sola tienda de abarrotes abierto. Para comprar la única cosa tal vez que necesita, que pueden ser unas tortillas para la noche, puede ocupar un pan, puede ocupar un huevo, algo para tener alimento en el hogar, algo muy sencillo. Entonces sí afecta porque es algo esencial también el poder tener una tienda de abarrotes o por lo menos algún establecimiento que te pueda surtir este tipo de productos que son esenciales. Eso por un lado en el transcurso de la semana. Pongo otro ejemplo. Vámonos al fin de semana. ¿Qué pasa? Dicen, el sábado prepárate porque el domingo no se va a abrir nada. El sábado a las 6 de la tarde tienes aglomeramiento en todos los centros comerciales, por no decir nombres, pero pues donde vamos a surtir la despensa, todos están así, porque hecho, todos están surtiendo lo que no van a poder. Llega pues la queja a veces de las personas que dicen, es que quieren evitar como precisamente que se concentre mucha gente y reducen las horas en las que puedes ir a comprar las cosas, por lo tanto va a haber más gente. Claro. Finalmente es un tema muy complicado.
Pero de alguna manera precisamente es como lo que tocan ustedes, es precisamente que el cambio de estrategias, el adaptarse. Fíjate que yo creo que estamos viviendo precisamente una revolución industrial que desgraciadamente ha llegado y se ha acelerado por la cuestión de la salud, como bien menciona Alejandro, que finalmente estamos hablando de vidas. Y precisamente yo creo que los negocios ahorita es casi como por ahí dice el título del libro, crear o morir. Precisamente tienes que crear estos nuevos modelos de negocio, saberte adaptar. Bien, la otra vez platicamos con un director regional de Walmart que nos decía, el plan de ventas que teníamos en línea para dentro de 3 años, lo tuvimos que hacer en solo 3 meses. Fíjate, toda esta cuestión del e-commerce, de las estrategias, precisamente lo que hablamos de Uber, de Debbie, de estas nuevas plataformas que están saliendo como herramientas para poder sobrevivir ahorita para algunos restaurantes, o bien si por ejemplo tú tienes como infraestructura un local que precisamente va a diseñar esto de delivery, pues seguramente te está yendo bien. Por ejemplo, hay negocios que a lo mejor no estaban preparados, por ejemplo, que precisamente lo que vendían era una experiencia como establecimiento. Pues, o sea, finalmente somos los que tenemos que reaccionar. O sea, finalmente, como dices, o sea, a lo mejor el gobierno no ha hecho un buen papel, pero también es porque nadie lo veía venir. Pero yo creo que finalmente esto es cosa también de nosotros, en querer mejorar. Pero fíjate que hay algo muy interesante, que precisamente que ya toca con esto de las plataformas. Y perdón, pero ahí también, perdón que te interrumpa, pero ahí también entra la gente. Porque sí, efectivamente, es parte culpa del gobierno, parte no. Pero también yo creo que a veces es parte... Es muy importante lo que dices. Culpa de la gente. Bueno, hoy el comportamiento social y cómo juzgan, decías del gobierno y de las decisiones, entramos ahorita hacia allá. Tú dices, está mal la decisión de cerrar el domingo. Está mal la decisión del gobierno. Hay que preguntarnos por qué toma esa decisión el gobierno. ¿Quién es el gobierno? El gobierno es la representación de la gente. Y lo toma también porque hoy mayoritariamente la gente lo ve como una buena decisión. Aguas, o sea, nos quejamos de las decisiones, pero el comportamiento social es el que nos lleva a hacer. O sea, como dices ahora también, ahora el e-commerce, pues nos llevó el comportamiento social a avanzar esto. Es ahí donde, ¿quién es el gobierno? Es parte de todo un movimiento, una inercia. Y tú le preguntas y ves los estudios, dicen, pues es mejor que cierren los domingos. Aunque nosotros como restaurantes estamos en contra de esa decisión. Entonces tiene todo un análisis social increíble hoy. Repito, nos vamos a estar topando con muchas cosas en algunos años. Porque finalmente, fíjate que es complejo porque precisamente hablamos, una cosa lleva a la otra. Finalmente, bien decíamos, el sector restaurantero es de alguna manera uno de los mayores sectores que da empleo a la gente. Entonces se hace como una cadena. Digo, saber, como dices, de alguna manera saber si hicimos lo correcto o no, nos podrá llevar años pensar que hicimos bien, que hicimos mal. Realmente la toma de decisiones es muy complicada. Y precisamente esto es al tema que íbamos, ¿no? Sobre de alguna manera empezar mejor a nosotros, de alguna manera adaptarnos a esta nueva normalidad. Pero fíjate que también hay temas en la cuestión restaurantera que de alguna manera son polémicos, porque hay mucha gente que dice, ok, me voy a Debbie, me voy a Uber, me voy a Rappi, que son estas nuevas plataformas que la verdad han ayudado mucho a la sociedad. Pero a veces también dicen, oye, es que independientemente de que esté vendiendo en e-commerce, en línea, no estoy ganando nada. O sea, literalmente estoy trabajando para estas nuevas plataformas. ¿Por qué? Porque sus comisiones están altísimas. Entonces, pero eso también es afectado por los impuestos. Totalmente. Digo, también es un tema. Entonces, es como hay que dejarlo muy claro, de la ¿no? mano. En junio del año pasado se aprobó un impuesto del IVA a las plataformas digitales de comercio electrónico. Digo, nada más para darle antecedente de por qué de repente de un día para otro y en medio de la pandemia las comisiones que oscilaban entre un 25, desde un 20 hasta un 30, por así decirlo, ponerle un rango, de repente ya estaban entre el 35 y hasta el 45, ¿no? Sí, ahí es cuando te quedas totalmente sin margen, porque dice la aplicación, ok, yo te subo el impuesto, pero cuando se lo aplican a los restaurantes, pues el restaurante dice, oye,
me están quitando prácticamente el 45%. Estoy subsistiendo, pero finalmente le estoy dando de ganar a la Efectivamente, plataforma. o sea, tú como restaurante, pues tú esto es algo muy burdo que se usaba antiguamente, que decían, el restaurante generalmente le sube 3 veces el valor del platillo. Ya es algo muy burdo y muy viejo eso, realmente ya, yo creo que son muy pocas personas lo que lo utilizan, pero sabemos que obviamente hay, como cualquier negocio que existe, tienes un costo de tu materia prima, por ejemplo, tienes un costo de producción y tienes un costo operativo. Y ya después de eso vienen los impuestos y después de los impuestos puede venir tu utilidad. Entonces, ¿cuál es la pequeña utilidad que te estás quedando con estas plataformas que ahorita pues también se vieron afectadas por este impuesto, que al final ellos también es un impuesto que tienen que trasladar? Por ejemplo, ¿tú cómo ves estas plataformas en cuanto a comisión? Digo, finalmente ellos de alguna manera están viendo por su lado, por su interés. Digo, también han hecho acciones para apoyar a los restauranteros, que también han sido muy buenas y se le agradece a estas plataformas porque realmente han sido de gran apoyo en estos momentos. Pero, ¿tú cómo ves ese aspecto? Porque de alguna manera hemos visto mucha gente que tanto bien ha sido beneficiada como muchas personas que ya llegan a un punto de que dicen, ya no puedo, me voy a salir de las plataformas. Sí, el tema de las plataformas, yo creo que para empezar pues es algo de la modernidad maravilloso que hoy tenemos como una herramienta al alcance de todos nuestros negocios. Hemos entrado en esta modernidad y que la pandemia también hoy nos ha aventado algunos años hacia adelante. Hoy podemos ver grandes urbes, digo, me voy al ejemplo más que me impresiona, o sea, Nueva York, donde hoy el delivery puede ser a través de drones geolocalizados en la posición donde te encuentras y te bajan una hamburguesa. En esta mesa llega un dron y te la baja. Y pues te cobra tu tarjeta y digo, habrá quienes también nos pueda asustar estas tecnologías, pero es una realidad, al final de cuentas. Y yo creo que hay que aprovecharlas, yo creo que hay que saberlas utilizar a favor de nuestros negocios. Y bueno, ya hablando más en Morelia, pues tenemos dos años y medio más o menos que llegaron estas plataformas, yo creo que para quedarse. Son la evolución de algo que ya conocíamos, que era el servicio a domicilio, el delivery, que en todo México, en todos lados ya era bastante conocido. Hablamos del impuesto, hablamos de las complicaciones, de las comisiones, que obviamente es un flagelo muy fuerte, pero yo he escuchado una cantidad de personas y siempre es un tema de la discusión, oye, ¿cómo te va con las aplicaciones? Oye, ¿cómo te va? Y hay que encontrar ese punto medio adecuado. La mayor, desafortunadamente, y lo digo así tristemente, ahora en pandemia, ha sido la constante de, híjole, me matan las comisiones, pero no las puedo pagar porque es la parte primordial que hoy estoy vendiendo. Cuando antes era un 10, un 15, hasta un 20% de la venta, en algunos casos se ha vuelto al 95, hasta el 100% de las ventas a través de plataforma. Me dicen, y si las apago y si no vendo a través de la plataforma, ya deja que gane, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar la luz. Entonces, híjole, creo que es todo un balance donde no todo está mal, donde las plataformas han venido a mantener y a rescatar muchos negocios. Sí, en su mayoría son transnacionales, sí han invertido, sí han desarrollado un modelo de negocio impresionante, sí se han beneficiado, se están haciendo multimillonarias, pero están para quedarse. Entonces yo creo que necesitamos evolucionar y aprender de esto. Les voy a poner un ejemplo que para mí es muy importante. En Estados Unidos el sector restaurantero, obviamente afectado por la pandemia, no están los comedores activados. Pero hay negocios que no se detuvieron y hay negocios que hoy no están ni siquiera en delivery, ni en plataformas. Ya a veces me pregunto, yo creo que nadie, o bueno, espero que nadie les dijo, oigan, prepárense porque va a venir una pandemia. Pero es un tema de regulación. Hoy tú vas y aquí lo podemos ver con negocios de cadenas anglos, cualquier restaurante, un Olive Garden, un Chipotle, un Popeyes, digo, por decir marcas, tienen encadenados su drive-thru. Si hoy tú vas a Estados Unidos, ningún negocio de restaurantería está cerrado. Están vendiendo lo mismo o más, y las filas de carros, y nada más tuvieron que adecuarse cómo atender para entregar y entregar y entregar. Y aparte la gente está acostumbrada a que salgo,
escojo mi restaurante como siempre lo hago, me formo, pido desde la fila y en X tiempo yo ya salgo con mi producto y me lo como en mi casa. Pero hoy esta tecnología del delivery nos ha facilitado la vida, pero al consumidor lo ha hecho pagar un precio extraordinario por una comodidad de no levantarse de la sala de su casa. Tiene esta bondad, pero está instalada por una necesidad de que nuestros negocios nunca previeron este tema, que era difícil preverlo. Pero ¿por qué en estos mercados sí tuvieron esa visión de tenerlo? Bueno, es que aquí va algo, de hecho, de lo que tú comentabas, Juan Pablo. Y a mí eso me parece muy interesante porque, a ver, ahorita empezamos con el tema de lo que fue lo del COVID, lo de esta pandemia en la situación de los restaurantes, cómo los afectó, ¿no? Estamos pasando un tema muy interesante que es el de la innovación, el de los nuevos proyectos, en donde vayan nuevos empresarios. Aquí hay algo que dijiste muy cierto hace rato. Esto es una revolución industrial. Prácticamente cuando era el cambio de la maquinaria por el de la mano de obra humana. Entonces obviamente aceleran procesos y todo, y ahorita es lo que está pasando justamente con la tecnología. Ya viene acechándonos desde hace unos años para acá atrás, pero ahorita está, yo creo que en su mero, es el momento más potencial donde van a salir, y donde quien se adapte va a evolucionar, y quien no se adapte pues se va a escuchar feo, pero es la cruda realidad, se va a quedar abajo. Entonces vienen temas interesantes, vienen situaciones bastante pues interesantes, por así llamarlo, porque ahorita es donde tenemos que empezar y donde la gente tiene que empezar a ver cómo va a trabajar de esta nueva forma, cómo vamos a innovar ahora, qué vamos a hacer, porque ya el restaurante, esto vino para quedarse, ya no se va. Nada más. Vamos a estar con esta situación, más bien, ¿qué es ahora la innovación que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar de otra manera diferente para poder evolucionar como negocio? Por ejemplo, Alejandro, ¿tú qué le recomendarías en cuestiones, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo innovación, cosas por hacer? ¿Qué le recomendarías a los restauranteros con toda esta situación? A la gente. Yo creo que la restaurantería es un arte también. Entonces, si son fieles a su concepto, traten de adaptarlo, pero no traten de inventar. No se salgan de la línea. No se salgan de su originalidad. Ese va donde está la contraparte, que hoy está muy afectada. Pero hoy, como cultura mexicana, si hoy mi plato estrella de este lugar es una orden de tacos de chicharrón en salsa verde, pues el ADN de este negocio es sentarte y servirte esos tacos recién servidos, calientitos. Si yo te los pongo en una bolsa, en un contenedor, digo, si te los mando servidos, de entrada no te aviso cómo te van a llegar. Si te los mando separados, perdimos toda esa experiencia. O sea, el sabor ahí está, pero vendemos como restaurantería también ese tema de sentarte y recibir el plato caliente con la decoración, con el tono. O sea, tampoco no es un tema de, pues ahora vende solo hamburguesas para llevar. No, sé fiel a tu concepto, busca transformarlo, sé paciente también. Esto como cultura mexicana vamos a volver a salir, tenemos que salir adelante, vamos a regresar a los restaurantes. Sí van a cambiar muchas formas de verlo, pero es a donde voy. Tampoco tenemos que destruir lo que se construyó durante muchos años. La comida mexicana, y aquí tendremos que hacer otro tema muy extenso, viene a partir de esas experiencias. Si no por algo nos reconoce la UNESCO a nivel mundial como un patrimonio. Y no nos confundamos. No es un patrimonio a un platillo. Es un patrimonio a una cultura ancestral que viene desde las bases de nuestros ingredientes que nuestras tierras se dieron naturalmente y cómo las utilizamos a partir de las temporadas para cocinarlos de diferentes formas, el maíz, el frijol y los chiles, nuestras cocinas tradicionales, la ancestralidad de nuestras casas, todo pasa en Michoacán a través de las cocinas, nuestras vajillas de barro, las tortillas hechas a mano, calientitas recién al momento. Ahí yo te pregunto,
esa tradición la puedes meter en una bolsa, subirla a una moto, desempacarla en tu casa, sí puedes, pero no va a ser No la es la misma experiencia. Es como si yo te digo, mete un... Por ejemplo, nosotros de Casa Granada nos especializamos mucho, como saben nuestros amigos, en cortes. Por más que yo haga el intento, un corte de recién servido a un corte que yo mande por delivery, no va a ser... Claro, no vas a mandar no. un corte fino a servido de esa manera. ¿Por qué? Pues obviamente porque se desjuga, porque pierde la suavidad, se reseca el corte y hay muchas cuestiones técnicas pues que van a pasar, ¿no? Es muy complicado mandarlo así. Pero por eso mismo yo creo que es importante pues empezar a ver todos estos cambios que estaba viendo para poder adaptarte a ellos. Incluso pasa algo muy interesante. Antes, para abrir un negocio, pues siempre era muy famoso el decir, vamos a hacer el estudio de mercado. Bueno, sabemos que el estudio de mercado nos está hablando de un pasado, no de un futuro. Ahorita ya un estudio de mercado a esta altura para un restaurante es demasiado complicado, porque te va a decir lo que pasó antes de la pandemia, ¿sí? Te va a contestar qué es a lo que te tienes que adaptar tu negocio, pero anterior a la pandemia. Ahorita el estudio de mercado va a ser muy obsoleto utilizarlo. Más bien tienes que ver cuál es la trascendencia de las nuevas tecnologías, de los nuevos implementaciones para poder conllevar toda esta situación. En México hay un programa, no un programa, es una nueva aplicación que se está utilizando en lo que es en el DF, pero para chefs, por ejemplo. Acabo de leer ahora hace poco de ella, que esta aplicación, por ejemplo, promueve los platillos de los chefs que están cocinando en sus propias casas y mandan el platillo. Y dicen, por pensar que es de un chef, piensas que va a ser un platillo caro, y no, al parecer son platillos que rondan entre los 150 a 350 pesos aproximadamente, y te mandan el platillo del chef. Pero ojo, aquí también estamos descuidando otro sector económico muy importante, que es el que tú mencionabas hace rato: meseros, garroteros, bartenders, ballet parking, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí están dando trabajo ya a un pequeño sector de lo que representa toda la restaurantería. Entonces yo creo que hay demasiadas posibilidades para poder trabajar. No sé qué opinas tú, Alex. Sí, porque digamos, pero ahorita con lo del servicio de casi de entrega tipo McDonald's, de que te entregan en el coche, es lo que bien mencionas. O sea, yo por ejemplo, como negocio, y eso es algo que vamos a también, digo, finalmente vamos a lo mismo. Yo lo considero de alguna manera revolución industrial, porque de alguna manera tienes que cambiar el modelo de negocio. Obviamente hay trabajos que a lo mejor por decir, ahorita de entrada, por ejemplo, dices, es que como bien se mencionó ahorita, puedes implementar el negocio de alguna manera para que a través de los coches pasen y lleguen por la comida, pero se descuidan la parte. Él hablaba de estudios de mercado cuando van más desarrollados a lo económico. Yo hoy también me lo mencionaba, vamos hacia los estudios de comportamiento de consumo de las personas. Digo, nosotros hablas del corte de carne, que no es la misma experiencia, pero si el comportamiento de consumo te dice que alguien prefiere pasar en su carro y que le entregues el paquete, pues también así lo vas a hacer, y vas a buscar desarrollar la mejor experiencia que puedas darle a través de ese servicio, desde la bolsa, el empaque, el cubierto, el marketing de una bolsa. Entonces es ahí donde creo que vamos a evolucionar. Claro, y justamente es el tema importante. Me adapto, pero finalmente estás dejando de lado toda la cuestión del personal, de meseros, de garroteros. Eso ahí es lo interesante. Eso va a ser lo interesante precisamente. Claro. Bueno, la pandemia ha afectado a todos los sectores de manera diferente. Un sector que yo creo que puede ayudar a subsanar los problemas, sobre todo laborales, de que hablamos del personal en general de servicios, pues es el agro, la agroindustria. Como en Michoacán fue uno de los estados donde menor pérdida de empleo hubo registrada en el seguro, porque no había tantos registrados, porque no hay industria, y en el agro no se registran tanto. O sea, no es un tema como para vitorearlo, sino para decir que tenemos este sector que está en crecimiento, ha rebasado los temas de exportación. Obviamente siempre vamos a hablar principalmente del aguacate, pero tenemos el tema de berries, de muchos frutos, y cómo vamos y podemos ir desarrollando hoy empacadoras y, lo más importante, procesadoras de alimentos, para no estar exportando solamente materias primas. Entonces creo que tenemos una oportunidad importante como Estado
de poderla desarrollar, de poder... ¿Y por qué? Parece que estamos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de la pérdida de capacidad laboral, pero contraria a otros estados. Creo que esa parte nos va a ayudar nada más en el tema de servicios y que esa parte ayuda al consumo de los servicios, que bien también nos decían, pues toda esta gente, un amigo lo decía de broma, pero se me quedó muy grabado, dice, en México tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Entonces tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de comprar alimentos porque vamos a estar en el trabajo, porque vamos a estar en el campo, porque vamos a estar en la oficina. Entonces yo creo que evolución, a final de cuentas, transformación, adaptación, son las partes concretas, con un tema de incertidumbre todavía aún de este 2021, que hacia finales de año esperaremos esta nueva normalidad, que de normal pues no va a tener nada, ¿no? O sea, va a ser algo diferente, pero yo creo que como empresarios es esa parte intrínseca de evolucionar, de emprender, de regenerarse, y somos cabezas de algunos negocios y mucha gente y familias dependen de esto. Entonces yo creo que es como podemos irlo adoptando para nuestros negocios. Pues es importante ver es importante lo que comentas, porque efectivamente hay hacia dónde migrar el trabajo, o sea, no nos quedamos desprotegidos. Y aparte yo creo que algo que le tenemos que aplaudir mucho a Michoacán es que pues en el área industrial como tal, grande, pues no nos hemos desarrollado todavía en gran escala, pero como en todo lo agrario sí tenemos bastantes formas por donde ver. Una diversidad de ecosistemas tremendas, Muy tanto grande. para la siembra, tanto para el turismo, tanto para el comercio, la ruta estratégica, el puerto con sus problemas. Yo no estoy hablando de gobierno, estoy hablando del estado de Michoacán, tiene muchas bondades y riquezas. Sí, no, y aparte, bueno, fíjate, es curioso, yo lo voy a decir libremente como es. Dice la gente, y eso siempre lo vamos a escuchar, ¿no? Es que este año es el más complicado, es que no hay dinero. Yo creo que eso no es cierto. De que hay dinero, hay mucho dinero en el estado. Simplemente yo creo que ha habido falta de flujos, de canales, por donde sectorizarlo bien. Aparte de esto también, bueno, ya aquí viene la educación financiera, pues también de la gente para poder invertir su dinero, para saber dónde gastarlo, a qué hora gastarlo, y viene mucho las cuestiones de las necesidades, los deseos, las experiencias que queremos vivir, o bien, como mencioné ahorita, las necesidades, porque es muy diferente el quiero ir a comer a un restaurante por gusto a me voy a parar rápido a comprarme esto porque, como dices, las 3 comidas del día, y a veces la gente ya ahorita ya no alcanza a comer a las 2 de la tarde. Entonces a las 3, 4, 5 andan comiendo, y ya lo que sea que se encuentren en la calle, porque ya mucha gente no llega a comer a la casa. Entonces antes se daba mucho, bueno, inclusive hasta en lo personal yo lo puedo decir. Yo todavía me acuerdo, no sé, en mis tiempos de estudiante, pues era la comida en la casa, salía de la primaria, de la secundaria, de la prepa, y pues era la casa. Y afortunadamente pues ahí en tu casa, Alex, había nuestra mamá pues nos tenía la comida, podíamos llegar, ya estaba servido y tenías esa situación. Pero ahorita, por ejemplo, ya uno anda en friega, ya las situaciones pues ya son, tienes una junta, tienes esto, tienes cosas que hacer, tienes chamba, ya no alcanza a comer en la casa, no hay comida en la casa. Entonces ya muchas veces también por necesidad, no solamente por gusto. Entonces yo creo que, por ejemplo, para la gente que quiere innovar ahorita en este sector, yo no dejo de invitar a la gente a que siga tratando de innovar a los nuevos chavos que vienen a innovar en este sector de alimentos. Creo que sigue siendo muy buen rubro económico, muy fuerte, no lo podemos dejar caer. La gente va a seguir buscando esa necesidad y ese gusto, pero simplemente es el tratar de no quedarnos atrás y tratar de que todos los negocios empiecen a ver cómo evolucionar. Ya bien lo comentamos hace rato, de revolución industrial, tienes que buscar Claro, por dónde. Y es que también decías, mucha gente, no sé si a Alejandro le ha tocado escuchar mucho esa pregunta. Finalmente una gran parte de los negocios que se abren aquí en gran parte del país vienen restauranteros, y ahí es donde entra la pregunta precisamente de cuestión de inversión. ¿Realmente vale la pena invertir ahorita en el sector restaurantero? Yo creo que sí, pero
Y yo considero que es muy buena opción, pero precisamente hay que partir de las necesidades, no solo como emprendedor que va a empezar a hacer un negocio, sino como restaurantero. Yo creo que ahorita es buen momento para que los negocios ahorita empiecen a buscar la raíz, como decía Alejandro, sin perder la esencia de lo que es el restaurantero, porque es como dices, o sea, vendo cortes y luego me voy a empezar a dedicar no sé, a vender algo totalmente diferente. Yo creo que es importante mantener la esencia, como dice Alejandro, pero enfocándonos ahorita en las nuevas necesidades. Acá donde vas y te refieres también, ahí nada más en la calidad, que no olvidemos No, que vendemos alimentos. Totalmente. Y somos responsables de la alimentación también de muchas personas. Totalmente. Tenemos que ser Yo creo que corresponsables con la calidad. La calidad siempre es algo que se va a tener que cuidar. Y sobre todo también yo quise hacer énfasis en que ahorita los nuevos negocios se concentran mucho en el empaque. El empaque ahorita es lo que va a permitir distribuir tu producto. Yo creo que es un área muy buena de oportunidad para los nuevos empresarios que se vayan a meter. Finalmente, eso es algo, por ejemplo, en lo que aquí mínimo en Casa Granada y parte de lo que es el Torito Huérfano nos hemos dedicado mucho, calidad y empaque. ¿Por qué? Porque finalmente el propósito ahorita ya no es tanto de encerrarnos, sino es a dónde puedo llevar mi producto. Es la finalidad de expandir, de buscar otros mercados. Y yo creo que el empaque finalmente ahí es donde está muchas veces el secreto de los negocios exitosos, y más ahorita que precisamente hablábamos cómo voy a conservar un alimento. También depende del tipo de material con el que estoy llevando mi alimento, por la conservación, si es reciclable, si no lo es. Finalmente yo creo que eso va a ser ahorita un tema que muchos deberían de considerar, porque ahorita yo dudo que vayamos a regresar ahorita, en un buen rato, a una cuestión de que vayamos a estar como los Sí, claro, de que se restablezca como estaba. Y Fíjate que tocaste el ambiental, nada más. Teníamos un gran avance en el tema de las bolsas de un solo uso, de los contenedores, criticado también. Pero la pandemia vino a tronar otra vez esos esfuerzos. Pero bueno, también es un tema que luego se tendrá que discutir. Yo creo que sí es bastante, bueno, ahorita de lo que estamos platicando y estarán de acuerdo conmigo, es que es un tema bastante amplio, bastante amplio, donde se vienen muchas incógnitas, donde se vienen muchas preguntas, donde de un tema se salta a otro, porque no solamente es bajo una base, son muchas bases para poder tener un negocio en la hotelería, en la restaurantería, en los bares, en todas estas cuestiones. Y también de espacios, porque bien lo decíamos, ahorita con la cuestión de los espacios encerrados, ahorita precisamente es una cuestión que las personas temen. Yo creo que también igual, por ejemplo, algo que realmente ahorita la gente de alguna manera, se ha escuchado buenos comentarios, y que de alguna manera nos benefició fueron los espacios abiertos. Por ejemplo, de alguna manera que estés en un ambiente donde estás en jardines, tienes el espacio abierto, eso realmente nos ha beneficiado mucho. Y yo creo que eso es algo de alguna manera que inclusive otros restauranteros que empiecen a empezar un negocio, o los que estén dentro del negocio, que lo vayan viendo, porque como bien mencionábamos, con toda esa cuestión de los dióxidos de carbono y así, yo creo que también ahorita la gente va a estar buscando eso, espacios abiertos que de alguna manera le hagan sentir más cómodo y que no estén ahorita con y fíjate que también comentó algo importante, Alex, en la cuestión de la innovación para los nuevos negocios, o de simplemente el poder trabajar tu negocio. Sí es muy importante tener un abanico de ideas, y yo algo que yo pongo y expongo, quiero exponer aquí en la mesa. No creo que sea tiempo de asustarnos, sino más bien tiempo de ponernos un portafolio de ideas, y de ese portafolio tener diferentes opciones, sin, como tú dices, descuidar el rubro, sin descuidar nuestra esencia como restaurante. Pero cuando ponemos este portafolio de ideas y vemos también, por ejemplo, hasta cuestiones como el branding de nuestro negocio, la calidad del producto, la cuestión del servicio, y con qué nuevas tecnologías vamos a empezar a trabajar, haces este portafolio, haces un abanico de diferentes ideas y vas sacando las mejores y puedes empezar a trabajar. Entonces, lo difícil yo creo que no es
la innovación. Lo difícil yo creo que es como darnos ese momento, ese espacio para poder hacerlo. Aquí en Casa Granada lo tuvimos que hacer, porque el Torito Huérfano al final es una comercializadora de una canasta básica, es un producto que por eso nos hemos estado concentrando mucho en la cuestión del empaque al alto vacío, por salubridad, incluso hasta por que no se vuelva tan perecedero el producto. En un empaque al alto vacío quitas todo el oxígeno, quitas todos los gases, entonces el producto tiene una conserva mucho mayor que si no estuviera, y esto pues obviamente es darle seguridad al cliente. Yo creo que eso pues es algo nuevo, porque realmente cuando vas a una carnicería y en la carnicería te dan el bistec, pides medio kilo de bistec y te lo dan alto vacío, te lo entregan en una bolsa, y en esa bolsa llegas y te va a durar 3 a 4 días y la carne pues se te truena. Entonces es parte de esto. Pues yo creo que no es que nos asustemos a todos los compañeros, a todos los colegas que están dentro del rubro del restaurante, es simplemente buscar a dónde ir. Tú lo sabes, Alex, tus negocios son muy exitosos, llevas una gran carrera en este sector, tienes muchísima experiencia, y yo creo que por eso para nosotros es un honor tenerte aquí hoy de invitado, con toda la experiencia que nos puedes compartir. Y más bajo esta situación pues tan complicada que nos hemos visto los restauranteros, pero pues como dice la frase, al final después de la tormenta sale el sol. Claro. Gracias, David. Digo, pues como inicié también, siempre tenemos que aprender, somos personas, somos evolutivas, receptivas también y sensoriales, ¿no? O sea, pues vamos a sentir seguros, cálidos, y eso es parte de la restaurantería, al final de cuentas. El alcohol, un platillo, es un instrumento, pero una experiencia, cómo envuelves a una persona y le generas esa confianza de como si estuviera comiendo en casa, y ese enternecimiento es la base de un éxito también para regresar a un lugar. Claro. Es parte de... Óyeme, Alex, pues para nosotros ha sido un gustazo haberte tenido aquí invitado hoy. Nada más te quiero hacer una última pregunta para finalizar. ¿Qué consejo o qué opinión le pudieras dar al público en general, tanto empresario dentro de este sector, cualquiera. o incluso los comensales, en cuestión de esta situación? ¿Qué consejo les podrías dar? ¿Qué opinión les podrías dar ahorita por lo que se está viviendo y por lo que ellos mismos están viviendo en las experiencias de los restaurantes? Porque obviamente pues ya no son las mismas. Ahorita se han visto, como tú bien lo sabes, una reducción. Comento rapidísimo un ejemplo. Me pasa que vamos con un par de amigos que traíamos ahí un tema de un nuevo proyecto. Vamos a un restaurante y uno de ellos comenta: está muy lento el servicio. Entonces le digo: es que no está lento, simplemente hay menos personal, porque ahorita todos los que estamos en este sector pues obviamente no tenemos no podemos tener a todo el personal que anteriormente teníamos, y no están preparados para una situación cuando les llega un poquito más de gente, y pues obviamente el servicio se entorpece, no porque sea malo, sino por... Claro, o sea, que la gente también sepa que, o sea, a veces esos deficiencias en el servicio también son de alguna manera pues raíz de lo que está pasando, o sea. Sí, claro, no es por algo que la gente quiera, ¿verdad? Que el mismo empresario quiera. ¿Qué opinión o qué consejo podrías dar? En ese tema pues sí tener mucha paciencia. Bueno, yo creo que no es paciencia, es entender entropía los negocios. Muchos estamos evolucionando, nos estamos transformando y mejorando, ¿no? Porque intentamos ser experiencias, eso es básico. Yo creo que un poco del consejo de lo empresarial pues ya hablamos mucho, dicen largo, todo este tema de adaptación, pero yo creo que debemos entender como personas este tema coyuntural, cómo nos ha cambiado, a dar un tiempo para analizar qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué queremos cambiar y hacia dónde queremos evolucionar, ya sea como empresarios, como personas, como padres de familia, como deportistas, como amistades. Yo creo que eso es el análisis positivo que deja esta pandemia, ¿no? De tener este parón, esta conciencia, y cómo yo creo que en base a encontremos esas respuestas vamos a encontrar también las soluciones en nuestros negocios, en nuestras empresas, en la sociedad, en el gobierno. Entonces,
conozcámonos más a nosotros mismos. Yo creo que ese es un poco el consejo. Excelente, mi Alex. Pues Alex, ha sido un gusto tenerte aquí. Yo por último lo que termino es qué enriquecedora plática. Yo creo que se tocaron muchos puntos Muy interesante. bastante buenos. Como comentamos, es un tema bastante amplio, donde pues se pueden dar muchos temas y se abre demasiado el espacio, se abre demasiado. Yo por final pues los invito, amigos, a apoyar la economía local, a apoyar a todos los colegas empresarios. Ha sido una situación muy difícil. Alejandro, te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho el espacio. Déjanos por favor un presente que tenemos aquí con nuestros amigos que vienen a visitarnos. Te queremos regalar por parte de todo el equipo Casa Granada una botellita de mezcal Muchas gracias. en esta producción. Muchas gracias, ya lo estamos probando aquí. No, pues Muy gracias rico. a ti por el No, espacio, gracias la a ti. verdad que muy Y si no hay padre. remedio, Muy litro y enriquecedora. medio, dice aquí. Y hay que ver entonces, yo creo que Gracias, estaría... gracias Pablo, gracias David, y con mucho gusto aquí las veces que sea necesario seguir apoyando y platicando. Va a estar muy interesante, una nueva plática. Amigos, pues gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a seguir con estos proyectos y pues bueno, a seguir sacando nuevos temas interesantes. Que no se les olvide que aquí están sus amigos David y Juan Pablo. Están en el Torito Huérfano y están en Casa Granada.